Hola. Los han dejado oscuras. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos. Denme el último saludo. Buenas noches. Ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos llegado al final de esta conferencia y la verdad que quiero aprovechar este momento en primer lugar para agradecerles todo el cariño y el amor que me han manifestado. Les dejo los saludos de mi esposa Esther. Hemos estado hablando con ella. Extraño mucho a mi esposa y a mis hijos, así que Dios mediante, mañana vamos a salir bien tempranito el vuelo a las 6, más o menos. Vamos a estar desde aquí de Tarija hasta Santa Cruz, estaremos un par de horas de demora y luego tenemos el vuelo hasta Buenos Aires y luego 6 horas más vía terrestre hasta Santa Fe. Creo que va a ser menos que las 24 horas que demoramos para llegar. Vamos a tener menos demoras en vuelos y demás. Y Dios mediante vamos a estar con la familia a la cual amamos, extrañamos, pero quiero darles gracias por todo el cariño y el amor manifestado. También quiero animarles a todos ustedes al volver, los que todavía no volvieron, y a los que están aquí para que las decisiones que han tomado puedan ser concretadas en bendición para la obra. Dios mediante estaremos de vuelta cuando el Señor lo diga, acá en Cochabamba, en Sucre, donde sea, pero si el Señor lo permite, lo hemos pasado muy bien y con gusto vamos a volver. Los amamos profundamente en el Señor. El tema final de toda esta serie, de estos 9 mensajes y 7 temas, porque 2 lo dimos en 2 bloques, es las decisiones diferenciadas. Y el tema que quiero desarrollar es el tema de la voluntad de Dios. Este es el último tema que tenemos en esta noche, en estas conferencias de Tarija, cuyo lema ha sido Diferenciados 2010. El tema es las decisiones diferenciadas y el punto es eligiendo lo mejor. ¿Cómo aprender a elegir de la mejor manera? En realidad les debo confesar que la mayoría de las conversaciones que hemos tenido y de los tiempos de consejería han tenido que ver con decisiones y cómo tomarlas, qué principios poner en movimiento. En realidad debemos afirmar que entre los 15 y 25 años se toman las decisiones más importantes de la vida. Si cerráramos los ojos y pensáramos qué va a pasar de nosotros dentro de 5 años, si yo vuelvo dentro de 5 años, muchos de ustedes van a estar en otra situación. Y probablemente las decisiones que tomaron ahora los van a proyectar a estar dentro del plan de Dios, a una vida de felicidad, o por el contrario, decisiones desacertadas los pueden poner en un plano de dolor, de frustración, y que no es precisamente lo que el Señor quiere. Miren, la influencia del mundo ha empujado a los cristianos a incorporar en la mente un software de decisiones equivocadas. Lamentablemente, cuando decidimos de acuerdo a los valores del mundo dentro del reino de Dios, siempre nos equivocamos. Yo recuerdo una chica que vino a la mesa de nuestra casa, una mesa redonda de algarrobo, que es un testigo mudo de aquella situación. Estábamos allí y ella llega con la decisión de ponerse de novia e irse a vivir y casarse con un compañero de trabajo que había abandonado su pareja y que no era de Cristo. Todas en contra. Todo para que salga mal. No había nada a favor. Ella había recorrido sus años de adolescencia en nuestro grupo de adolescentes y mi esposa en aquella mesa de algarrobo le dijo: estás tomando la peor decisión de tu vida. Has dejado a Dios detrás, estás violando un absoluto de Dios, un principio que no podés transgredir sin consecuencias. Lo estás haciendo con bases totalmente de engaño. Y sin embargo ella siguió adelante, llegó a casarse con él,
asistieron a una iglesia que los recibió y pasado unos pocos años, el mismo engaño que ella había hecho con ese muchacho, el muchacho se lo hizo con otra persona. Se separó, entró en depresión, tuvo infinidad de problemas y conflictos. Y un día en la misma mesa, ella dijo, en esta mesa, en este lugar, hace años, recuerdo la frase que fue una oportunidad de Dios que no quise escuchar. Evidentemente las decisiones de la vida van a marcar en cada uno de nosotros el nivel en el cual vamos a poder vivir dentro de la voluntad de Dios. Así que cuando uno piensa en la voluntad de Dios, siempre piensa en elegir lo mejor. Esta es una frase que hemos escuchado bastante. El mundo elige entre lo bueno y lo malo, el creyente elige entre lo bueno y lo mejor. El estándar de lo mejor es el estándar más alto. Si vos querés proyectar tu vida a un estándar lo más alto posible, tiene que ser dentro de la voluntad de Dios. Cuando uno habla de la voluntad de Dios, muchas personas creen que es algo místico. Creen que se le va a aparecer una mano, como en los tiempos de Daniel, y en lugar de escribir Tekel, Tekel, Men, Uparsin, le va a decir exactamente la voluntad. También en muchas oportunidades creemos que son cuestiones místicas, cuestiones de señales, cuestiones emocionales, y en realidad lo ponemos a Dios dentro de una manera de hablar que Dios no habla de esa manera. Evidentemente, si podemos entender en esta noche cómo funciona la voluntad de Dios, cómo podemos elegir lo mejor, y si podemos demostrar a la luz de la Biblia que la voluntad de Dios es lo mejor que te puede pasar, y es el mejor estándar de vida, cuando termine esta reunión y cuando termine toda esta conferencia, nos vamos a ir aquí diciendo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Así que para eso vamos a tener una lectura de nuestro personaje central de toda esta serie, cuyo nombre es Josafat. Vamos a Crónicas, segundo libro de Crónicas. Vamos al capítulo 20. Nosotros tenemos en la vida de este hombre las dos caras de la moneda. Eligiendo dentro de la voluntad de Dios y el resultado final positivo, y eligiendo fuera de la voluntad de Dios y el resultado catastrófico. La Biblia tiene una virtud, te presenta el principio y el final de la película. Satanás nunca lo hace. El principio de la película, cuando él entró en la voluntad de Dios, fue buscar al Señor, puso a Dios delante, capítulo 17. El final de la película era, y Josafat tuvo riquezas y gloria. El principio de la película fue, contrajo parentesco con Acab, fuera de la voluntad de Dios. El final de la película, rodeado del ejército sirio, a punto de morir. Las películas vienen completas en la Biblia, principio y final. Y aquí en este personaje nos damos cuenta cómo, cuando eligió dentro de la voluntad de Dios, fue bendecido, y cuando no, vivió a punto de perder su propia vida. Aquí, en el capítulo 20, el hombre ya había aprendido, aunque al final termina siendo también otra alianza nefasta con Ocosías, y frente a la amenaza del ejército sirio, descubrimos aquí cómo él se pone completamente dentro de la voluntad de Dios. Vamos a leer capítulo 20 de Segunda Crónicas, versículo 13. Vamos a hacer el versículo 1 y 2 a manera de introducción para que entendamos de qué estamos hablando. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, de Amón y con ellos otros de los ejércitos amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron a algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar de Siria, y aquí están Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Inmediatamente busca lo mejor, que es la voluntad de Dios. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres. Y estaban allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande,
porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid a la mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra. Asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, hijos de Coat, y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos, destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así como vestidos, alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, esto es bendición. Saben, este pasaje que hemos leído muestra una etapa en la cual Josafat entiende que para elegir lo mejor tiene que seguir la voluntad de Dios. El relato nos pone en una fotografía muy particular. Las naciones enemigas se juntan para destruir a Jerusalén, a Josafat y a su ejército. Había una desventaja numérica notoria. En la unión de todo este ejército multiplicaba por encima del número del ejército de Josafat. El temor, la desazón y el miedo que traía esta noticia era porque humanamente era imposible tener victoria. Entonces Josafat consulta a Jehová, pone ayuno en aflicción, en búsqueda de la presencia del Señor, y sale la respuesta de parte de Jehová diciéndoles: estad quietos, esta batalla es de Dios, no es vuestra. Verán la grandeza de Dios, y inmediatamente ellos llegan al desierto de Tecoa, y allí en el desierto de Tecoa comienzan a alabar a Dios, a buscar la gloria de Dios, a ponerse completamente en las manos del Señor, y finalmente llegan al valle de Beraca, donde tienen una gran bendición, donde despojan a todos los muertos que se habían matado a sí mismos, todo el ejército sirio, y tienen una tremenda bendición y un gran resultado. Uno dice: ¿y cómo lo aplico esto a mi vida? ¿Cuáles son los principios que encontramos en la palabra de Dios para aprender a elegir lo mejor? Yo me vuelvo a casa, tengo que decidir sobre mi vida, sobre mi pareja, tengo que decidir sobre mi ministerio, tengo que decidir sobre la voluntad de Dios. ¿De qué manera? ¿De qué manera y qué tengo que tener en cuenta? ¿Vale la pena estar en la voluntad de Dios? Vamos a ver entonces 4 bendiciones que la vamos a denominar con las 4 P de los que viven en medio de la voluntad de Dios. Ponela completa. ¿Qué significa elegir lo mejor y vivir en la voluntad de Dios? ¿Por qué decimos que
la voluntad de Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida? Número uno, porque la voluntad de Dios es un proyecto de excelencia. Número dos, porque es productividad al invertir el tiempo. Tres, porque te da precisión en las decisiones diarias. Cuarto, porque es una puerta de restauración. Dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Vamos a ver esta primer bendición, que es un proyecto de vida de excelencia. Dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de ti. Cuando uno habla de un proyecto de excelencia, habla que la voluntad de Dios no son flashes en tu vida. Es sencillamente poner todos los días que vienen por delante dentro del filtro de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo es esto de la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo armar un proyecto de vida personalmente, con mi novia, con mi esposa y con mis hijos, que sea de excelencia? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que tenemos un modelo a imitar, que es Cristo. Primera Pedro capítulo 2, versículo 21, dice el apóstol Pedro, porque ejemplo os he dado, dice el Señor, para que sigáis mis pisadas. Es decir, cuando nosotros pensamos en la voluntad de Dios, tenemos que empezar a pensar qué piensa Cristo de lo que nosotros vamos a hacer. Cada vez que vas a tomar una decisión, tenés que empezar a hacer preguntas que tengan que ver con el Señor. Tenés que aprender a conocerlo en la palabra. Tenés que tener una frescura de relación de tal manera que puedas decidir de acuerdo a lo que Él quiere. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Preguntas como, por ejemplo, ¿esto que voy a hacer agrada al Señor? Preguntas como, por ejemplo, ¿esta decisión que vamos a tomar la pusimos delante del Señor en oración? Preguntas como, por ejemplo, ¿esto que voy a decidir está dentro del llamado que Cristo hizo para mi vida? Él tiene que ser el centro de tu vida. A veces estamos aquí en las reuniones y cantamos un montón de frases que nos comprometen delante del Señor. Le decimos cosas al Señor, que le vamos a seguir, que le vamos a entregar la vida, que Él va a ser nuestro Señor. Pero déjenme decirle que si vamos a tener un proyecto de experiencia, Cristo tiene que tener preponderancia en tu vida. ¿Cuánto conocemos del Señor? ¿Cuántas veces hemos leído los evangelios? ¿Cuántas verdades de la persona y de la obra de Cristo conocemos? Desde el mismo momento de su nacimiento hasta su partida al cielo. Necesitamos que Cristo sea para nosotros alguien importante, el número uno de nuestra vida. ¿Cuánto de sus enseñanzas, cuánto hace que no evalúan las palabras del Sermón del Monte, las parábolas de Cristo? Necesitamos concentrar nuestra vida y nuestra mente de lo que Cristo obró y dijo para que a la hora de decidir Él sea preponderante en nuestra vida. Pero aparte, el proyecto de excelencia tiene un manual a seguir que es la Biblia. Miren, el apóstol dice en Colosenses 1:9 que yo no ceso de orar por vosotros, los hermanos de Colosas, para que sean llenos de todo el conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que puedan aprobar la voluntad de Dios. Pablo oraba por los colosenses para que puedan conocer completamente la voluntad de Dios, de tal manera que a la hora de tomar decisiones tengan herramientas para hacerlo. Yo les decía de esto del misticismo en la voluntad de Dios. Miren, muchos de ustedes me han dicho, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios con la compañera o el compañero que voy a tener en mi vida? Sin duda uno de los temas preponderantes de la juventud. Ahora nosotros empezamos por atrás en vez de entrar por adelante. Abrimos la puerta de atrás en lugar de abrir la puerta de adelante. Cuando uno piensa en la voluntad de Dios, tiene que conocer la voluntad general de Dios en la Biblia. ¿Qué es esto? Todos los principios que la palabra de Dios tiene para que puedan ser el concepto general de la voluntad de Dios. Bueno, ¿sabe qué, predicador? Yo no tengo el conocimiento de toda la Biblia, no sé lo que la Biblia dice de todas las respuestas. Está bien, pero si vos no saturás tu mente con la palabra de Dios, es probable que tu sentido común, lo que hacía tu papá, lo que hacía tu mamá, lo que dicen tus compañeros de colegio, lo que hacen en la universidad, la filosofía del mundo, reemplace la voluntad de Dios. Es decir, si yo quiero estar en el centro de la voluntad de Dios, primero tengo que ver cómo obra Dios en la Biblia,
por ejemplo, cómo obra Dios con los personajes de la Biblia, cuál es el proyecto de Dios, conocer la galería de la fe, ver todas las verdades y los absolutos de Dios, de tal manera que conociendo la voluntad general de Dios, me empieza a preocupar por la voluntad específica. Si yo tuviera que graficárselos con una figura, déjenme decirle que la voluntad de Dios es como un tren. La máquina es la palabra de Dios. Esto debe tirar hacia adelante todos los vagones que vienen por detrás. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Mire primero la máquina, donde están todas las verdades de la palabra. El segundo vagón que viene son las circunstancias de la vida. Dios obra por la palabra, pero Dios obra también por las circunstancias. Ahora, nunca las circunstancias pueden ser la máquina. Las circunstancias van detrás de la palabra. Algunos de nosotros cuando aconsejamos cometemos un serio error. Cuando nos vienen a pedir consejo le decimos, mira, a mí me pasó esto. Escuche bien, nunca una experiencia puede reemplazar la palabra. No podemos hacer doctrina de las experiencias. Las experiencias confirman la palabra. Pero el consejo de la palabra es la máquina que tira el tren. Pero Dios habla a través de las circunstancias. Cuando Dios abre puertas, cuando la nube de Dios se mueve, adelante. Pero cuando Dios cierra la puerta, no abras a patadas los portones que Dios cierra, porque te va a ir mal. Tengo experiencias de mi propia vida, de las equivocaciones que he cometido, cuando claramente Dios ha cerrado una puerta y yo he insistido por encima de las circunstancias de Dios. Cuando uno tiene claro la palabra y está en comunión con el Señor, tiene una lectura correcta de las circunstancias. Tercer vagón, o segundo vagón, los consejos de los mentores espirituales. Hay que aprender a pedir consejo. No seas sabio en tu propia opinión. Dios levanta hombres y mujeres espirituales a los cuales yo les puedo traer cómo estoy viendo la voluntad de Dios, y en la multitud de consejos está la sabiduría, ¿verdad? Cuando recibo esas bendiciones de palabras, son las que me ayudan a confirmar o corregir el rumbo. Y el último vagón son los sentimientos. Nunca los sentimientos te pueden llevar hacia adelante. Ahora, no tenemos una ausencia de sentimientos, no somos robots. Dios ha puesto sentimientos en nuestra vida. Y evidentemente los sentimientos a veces nos ayudan a terminar de confirmar todo lo que la máquina, los vagones, es decir, la palabra de Dios, las circunstancias, los consejos de los mentores y por último los sentimientos. Ahora, normalmente hacemos al revés. Ponemos como máquina los sentimientos. Yo siento que tengo que servir al Señor acá. Ahora tengo dos problemas con dos hermanos y no lo siento más. Y abandono el ministerio. Yo siento que esta es la mujer de mi vida y estoy enamoradísimo. Pasan 6 meses y se me acabó el amor. Y el corazón es tan engañoso que es como un péndulo, depende a veces de las circunstancias, de las cosas que vivimos. Los sentimientos siempre tienen que ir detrás. Así que cuando hablamos de un manual a seguir para este proyecto de excelencia, tenemos que ponernos la firme convicción de empezar a entender qué dice la Biblia para aplicarlo a las decisiones de la vida. Padres que están aquí, ¿cómo aconsejamos a nuestros hijos? Mire, todo lo que no se forma en casa se deforma afuera. Afuera no hay nada de bendición. La sociedad donde vivimos tiene una filosofía de vida totalmente de espaldas a Dios. Así que cuando nuestros hijos vienen y nos preguntan por decisiones, por conflictos, por cuestiones con sus compañeros, por temas de sexualidad, por cuestiones que tienen que ver con decisiones de la vida, ahí cuando estamos solos en la mesa y le aconsejamos, nosotros necesitamos tener claro cómo funciona la voluntad de Dios. Cuando ustedes se pongan de novios y compartan con el futuro o futura esposa, necesitan empezar a hablar de todas estas cosas. Alguien que está dispuesto a seguir a Cristo y poner todas sus decisiones en el filtro de la voluntad de Dios porque quiere un proyecto de excelencia, no va a unir su vida con alguien que está dispuesto a seguir lo que le dice la carne o le dicen sus propios sentimientos. Uno quiere un proyecto de excelencia, otro quiere un proyecto de mediocridad. ¿Saben qué pasa? El que tiene proyecto de mediocridad te baja vos también a la mediocridad. Ahora, si hablamos de un proyecto de excelencia como la voluntad de Dios, también tenemos que decir que el mantenimiento y la ejecución de ese proyecto requiere una vida del Espíritu Santo.
En Efesios capítulo 5, versículos 16 al 17, está el pasaje tan conocido que dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Algunos de nosotros creemos que la llenura del Espíritu depende de una gran reunión, donde el Espíritu me toque y a partir de ese momento el golpeador no es más golpeador, el alcohólico no es más alcohólico, el que tiene su mente llena de suciedad y de malos pensamientos termina completamente limpito. Claro que las reuniones son una herramienta por la cual Dios obra, pero no se engañe. La llenura del Espíritu Santo no es un hecho aislado, es un proceso en la vida. Es muy importante detenerse ahí en el tiempo verbal. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Está en un presente continuo. En el original, en el griego, hay dos tipos de presentes. Uno es lo que se llama el aoristo. Esto es una acción que ocurre una vez y no vuelve a ocurrir. Por ejemplo, en las bodas de Caná de Galilea, cuando el Señor dice, llenad las tinajas, ese es un aoristo. Es una cosa que ocurrió una vez y ya está. Pero hay otro presente que es el presente continuo. En este tiempo verbal, en el presente imperativo, es el que está, sean llenos del Espíritu Santo. Esto para nosotros es una revelación para que nadie cree que hay una segunda experiencia. Lo que la Biblia está diciendo es, sean continuamente llenos del Espíritu Santo. Lo que está queriendo decir en la práctica es que todos los días hay que vaciarse del yo, hay que levantarse a la mañana cuando somos una chuleta espiritual. Y como dice el autor del Hueso de sus Huesos, colgarnos en la parte de la cruz que nos corresponde. Y que esta carne sea crucificada. Y a través de la lectura de la palabra, de la oración, buscar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Queremos vivir dentro de la voluntad de Dios? ¿Queremos achicar el margen de error? ¿Queremos tener un proyecto de excelencia? Hay que buscar todos los días la vida en el Espíritu. Escuchen bien. Decisión que se toma en la carne, fracaso. Escuchen bien. Decisión bajo presión, equivocación. Escuchen bien. Decisión tomada en el Espíritu Santo te da un nivel de experiencia, un nivel de excelencia. Es decir, nunca podemos tomar una decisión cuando estamos enojados, cuando estamos en la carne, cuando estamos presionados. Tómate el tiempo en la presencia del Señor para que el Espíritu te guíe, para que el tren de Dios te lleve a un proyecto de excelencia. ¿Qué drama es cuando los creyentes queremos sacarle a Dios un proyecto alternativo? Por eso les he puesto allí Jeremías 2:11, aquel versículo tan conocido, cuando el pueblo de Dios quiso tener un proyecto alternativo. Dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta noche hace rato que no estamos en el centro de la voluntad de Dios? Las cosas no nos salen bien. Los errores se acumulan en la mochila que tenemos en la espalda. Cada vez pesa más. Empezamos a preguntarnos si Dios se quedó detrás. ¿Por qué no hacer en esta noche una decisión delante de Dios de decirle, Señor, yo quiero un proyecto de vida de excelencia para mi vida? Los novios que están aquí. Señor, yo quiero un proyecto de vida de excelencia. Señor, quiero decir como el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, pero la única manera para que esto ocurra es que la ley está en medio de mi corazón. Primera verdad, la voluntad de Dios es el mejor de todos los proyectos, porque es un proyecto de la excelencia. La primera P. La segunda P, productividad en el uso del tiempo. Dice 1 Pedro capítulo 4, para no vivir el tiempo que resta conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Paramos un minuto acá, nos ponemos todos de pie. Nos ponemos todos de pie, por favor. Mirá el que tenés al lado y decile, un poquito más y terminamos, dale. No te duermas. Ánimo, hermano. Es el último mensaje de la conferencia. Fuerza, vamos. Pueden tomar asiento. Se me había convertido en Santiago del Estero esta reunión. Productividad en el uso del tiempo, la segunda P que tenemos en la voluntad de Dios. Miren,
Podés perder un amigo y en la buena voluntad del Señor podés recuperarlo. Te puede ir mal en los negocios y podés perder una casa, una propiedad. Y en la buena voluntad del Señor podés recuperarlo. Hay una sola cosa en la vida que no podés recuperar: el tiempo. Por eso cuando uno lee aquí Pedro, que le escribe a los esparcidos, dice, hay un tiempo que resta. La palabra tiempo que se utiliza ahí es cronos. Es un periodo determinado de tiempo que va con un principio y un final. Y aquí el cronos, el tiempo, es el tiempo que resta. ¿Que resta a qué? Bueno, a que el Señor te lleve los días que corren desde el final de la conferencia de Tarija, Bolivia, hasta que te vayas a la eternidad, o el tiempo que resta desde la conferencia de Tarija hasta el inminente retorno de Cristo. Déjame decirte algo, ese tiempo ya tiene cuenta regresiva, ya está corriendo, ya no lo podés recuperar. Los días y las semanas que te quedan es el tiempo que resta para el retorno de Cristo, no lo podés recuperar. Entonces Pedro le dice, miren, no podemos mirar para atrás, y trae dos contrastes respecto al tiempo. En primer lugar dice, hay un contraste de inversión de tiempos. Habla del tiempo pasado, dice, baste ya el tiempo pasado para vivir en los deseos que tenían antes como los gentiles. Y habla del tiempo que resta, que es el tiempo de su voluntad. Es decir, lo que está queriendo decirnos, no podés cambiar lo que pasó. Pero tomá lo que pasó como una manera de decir, de esa manera no lo voy a vivir. Alguno me dirá, quiero decirte que el último año fue muy bueno, fantástico. Rescatá del último año las cosas positivas, las decisiones acertadas, los momentos cuando Dios te habló, la manera en que Dios se manifestó en tu vida, las enseñanzas que tuviste de las pruebas y los momentos difíciles de la vida. Esas circunstancias donde Dios te habló de una manera, tomalo como algo importante, atesoralo en tu vida, pero también mirá todas las cosas que hiciste mal, el tiempo que perdiste, la manera que invertiste el tiempo, las circunstancias erróneas, las decisiones equivocadas, y decí, el tiempo que viene no tiene que ser como el pasado. La iglesia tiene que hacer eso. ¿Cómo vamos a vivir el tiempo que resta como iglesia en este tiempo que nos toca vivir? Veamos cómo Dios nos bendijo en muchos eventos del pasado. Tomemos ejemplo de esas cosas, pero proyectémonos para adelante. Un predicador decía, tenemos que vivir como si Cristo viene ya, pero tenemos que proyectar como si Cristo viene dentro de 100 años. ¿Vamos de nuevo? Tenemos que vivir como si Cristo viene ya, redimiendo el tiempo porque los días son malos, tratando de estar en el centro de la voluntad de Dios, predicando el Evangelio, entregando la vida para Cristo, pero tenemos que proyectar como si viene dentro de 100 años para decir, vamos a hacer proyectos en la iglesia para este año, para los próximos 5 años, cómo vamos a enseñar la palabra, qué planes de estudio vamos a tener, cómo vamos a alcanzar Tarija para Cristo, de qué manera vamos a preparar nuevos siervos, nuevos líderes, cuáles son los nuevos misioneros que van a salir, qué localidades hay alrededor que no tienen iglesia. Son preguntas que tenemos que hacerlo. Si no lo hicimos en el pasado, lo tenemos que hacer para adelante. Lo tenés que hacer en tu propia vida como joven. ¿Cuántos versículos aprendiste de memoria en los últimos 2 meses? ¿Cuánto vas a aprender en los próximos 2 meses? ¿A cuánto les hablaste de Cristo en los últimos 3 meses? ¿Cuántas personas le vas a testificar? Mi hijo menor tiene 13 años. Yo doy gracias a Dios por los líderes que tenemos en la iglesia. El líder de adolescentes es un pastorazo con él. Yo celebro cada vez que llego a casa y lo veo discipulándolo a mi hijo. Le doy muchas gracias a Dios y lo aliento siempre. Por eso le digo a los mayores, alienten a los jóvenes. Amen a los jóvenes. Es la mejor manera de poder proyectar hacia adelante la iglesia. Ahora, en el discipulado que tienen, este muchacho le dijo, tenés que ponerte 4 metas. Metas de memorización, metas de testificar, metas personales de su vida respecto al orden, al estudio y otra meta más. Pero abajo en el espacio que seguía dice, tenés que pedirle a tu papá 3 metas. Así que viene Franco, se me sienta con el discipulado y dice, papá, tenés que ponerte 3 metas en tu vida. ¿Qué me dice usted? Y yo le doy gracias al Señor porque me desafió. Imagínese usted,
Si él tiene que cumplir 4, yo tengo que cumplir 3, yo tengo que ser el ejemplo. Así que había que memorizar texto, había que tratar de compartir el evangelio, había que ponerse metas personales. Yo me puse metas de oración, de orar por los líderes, de orar por su vida, de orar por sus compañeros. Las metas nos desafían. El tiempo que resta es el que tenemos que modificar. ¿Qué pregunta te tenés que hacer en esta noche? ¿Cómo vas a planificar el tiempo que resta? Hay algunos creyentes que parece que se sientan en la reposera y quieren que aparezca Dios y les confirme todas las cosas. Lo siento mucho. Por los próximos 50 años van a seguir en la reposera. Y se le van a hacer telaraña. A menos que te decidas qué hacer con la inversión de tu tiempo, pero también con la calidad del tiempo. En los versículos 4 y 7 de este capítulo 4 de 1 Pedro, contrasta el desenfreno con la sobriedad. Cuando habla de la calidad de tiempo, quiere decir de qué manera yo voy a estar invirtiendo para que mi tiempo sea completamente diferente. Calidad de tiempo es, por ejemplo, ¿qué hacemos con nuestros tiempos muertos? Cuando tenés un tiempo muerto, ¿qué haces? Agarrás el control del play, prendés el televisor, te empieza a caer baba por el costado. ¿Lo han visto jugar al play? Tocan el timbre, hacen así y siguen jugando y no abren la puerta. Si tienen el Win Eleven, están jugando, la casa se incendia, tenemos un ataque terrorista, pero ellos siguen. Explota el televisor, pero sigan con el control, no lo van a dejar. ¿Qué vas a hacer con el tiempo de tu intimidad? ¿Cómo manejas el tiempo de tu intimidad? Hemos hablado de que la intimidad es el centro de la vida. Si tu intimidad ha sido una tumba de fracasos de tu pureza, vas a tener que manejar los tiempos de tu intimidad de otra manera. ¿Qué hacemos con nuestras horas? Y todo esto nos lleva a pensar en un desafío profundo de tratar de vivir realmente como el Señor quiere. La productividad en el tiempo cambia completamente cuando uno lo alinea de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué triste es cuando pasan los años y nos estancamos. Qué triste es ver que aquellos que arrancaron con nosotros avanzan en la vida cristiana y nosotros repetimos los años. ¿Sabe qué hay que hacer? Hay que cambiar la manera en que manejamos el tiempo. Cuando dice que tenemos que redimir el tiempo porque los días son malos, uno dice, ¿cómo se redime el tiempo? Porque la palabra redimir significa rescatar. Es rescatarle horas a la tiranía del tiempo para que tengan productividad. A veces tendremos que dormir un poco menos, dormilones. Tendremos que ver un poquito menos de televisión. Tendremos que dedicar más tiempo al estudio de la Biblia. ¿Cuántos libros leíste en el último año? Buenos libros. Porque los libros existen, ¿saben? Es un cuadradito así que tiene hojas en el medio y están escritos con letras. Existen los libros, ¿eh? Quiero animarte a que seas diferente y tengas productividad en tu tiempo. Decimos entonces, en primer lugar, un proyecto de excelencia, primer P. En segundo lugar, productividad. La tercer P, respecto a la voluntad de Dios, precisión en las decisiones. Allí está Josué capítulo 5, versículo 14. Hay algo muy importante en este concepto y ya voy a llegar. Cuando uno habla de precisión en las decisiones, habla directamente de que Dios ha de ser el Señor de nuestra vida y yo no lo voy a resistir. Miren, cuando Josafat decide ayunar con el pueblo, cuando decide buscar la voluntad de Dios, allí en el desierto de Tecoa hacen un acto que implica que Dios va a ser el Señor. El versículo que ustedes tienen ahí en Josué 5:14 es una fotografía bíblica muy particular. Es previo a atacar Jericó. Habían pasado el Jordán, habían tenido ya una gran victoria, la autoridad de Josué con el pueblo había sido confirmada y de pronto aparece un soldado y Josué no se da cuenta de quién es y le dice, ¿de qué ejército sos vos? Y él dice, yo soy un varón del ejército de Dios. Y cuando él se da cuenta que es un enviado del Señor, dice esta frase, que dice mi Señor a su siervo. Y aquí viene un punto importante. La precisión en las decisiones depende de cuánto reconocemos a Cristo como Señor en nuestra vida. Miren,
Qué dramático es cuando resistimos al Señor. Dios nos viene hablando y resistimos. Dios nos viene mostrando cosas en su voluntad y resistimos. Dios nos viene llamando y resistimos. Dios nos indica pecados ocultos y resistimos. Dios nos está llamando a comprometernos y resistimos. Resistir a Dios es la peor inversión de la vida y es la manera de salir de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando los judíos se juntaron en concilio para ver cómo hacían para detener todo el movimiento del cristianismo y acusaron y amenazaron a los discípulos? Y de pronto estaban en consejo y se levanta Gamaliel, aquel que fue maestro de Saulo de Tarso, ¿recuerdan? Y Gamaliel con mucha sabiduría dice, miren, si esto es algo pasajero, va a caer por su propio peso. Pero si esto es de Dios, no lo vamos a detener. Y agrega, no sea que nos hallemos luchando contra Dios. Si nos encuentra luchando contra Dios, estamos fuera de la voluntad. Algunos dicen, estoy luchando con Dios. Permítanme decirle, con Dios no se lucha. En primer lugar, porque el barro no le puede decir nunca al alfarero cómo tiene que hacer las cosas. Aquellos que dicen que están luchando con Dios no conocen a Dios. Porque el que lucha con Dios no entiende que Dios es omnipresente, conoce todas las cosas, Dios conoce todas las verdades, Dios sabe todo de mi vida y luchar con Él es la peor inversión. Pero aparte luchar con Dios es ponerse en una posición de salir completamente de la voluntad de Dios. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿en qué estás luchando con Dios? Porque si hablamos de la voluntad de Dios, podés estar resistiendo o podés estar luchando con el Señor. Tenés que hacer lo que hizo Josué, directamente decir, Señor, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Esta es la pregunta. ¿Qué quiere el Señor de mi vida? Muchos de ustedes están orando por la pareja y he hablado con decenas de ustedes por este tema. Y yo le digo a cada uno, miren, a veces cuando uno no tiene una respuesta, lo que tiene que hacer es no apurarse. Dejar que el tiempo de oración transcurra y el señorío de Cristo vaya abriendo y cerrando puertas. Ahora recuerden lo que dijimos la vez pasada. Cuando uno ora a Dios, no tiene que ser hipócrita en decir, yo oro a Dios pero tengo las cosas decididas. Algunos buscan orar por la pareja y dicen, Señor, muestra su voluntad, pero en el fondo yo ya lo tengo decidido, me voy a poner de novio. Ese no es el tipo de oración que tenemos que hacer. Lo mismo pasa con decisiones espirituales. Entonces, cuando uno habla de precisión en las decisiones, implica que con el conocimiento de la Biblia y la búsqueda de la oración, Dios va mostrando con las circunstancias y con los hechos lo que realmente nosotros tenemos que aprender y saber. Miren, la precisión en las decisiones y el rendirse al señorío de Cristo nos hace entrar en un punto donde vamos siguiendo al Señor detrás. Hablaba con un pastor que me decía, no quiero pasar un minuto más fuera de la voluntad de Dios. Salir del centro de la voluntad de Dios es perder las horas de mi vida. Déjeme decirle algo. Este predicador ha cometido errores como todos. Este predicador ha luchado con Dios y se ha equivocado. Este predicador ha resistido a Dios y se ha equivocado. Y en las experiencias de la vida me he dado cuenta lo caro que es enfrentarse con Dios. Pero también he tenido la bendición que Dios ha sido muy claro siempre conmigo, para sí y para no. Entonces tenemos que aprender a encontrar a Dios en todas las cosas. Los que tenemos que administrar una familia, tenemos que tener una conciencia abierta a Dios con nuestros hijos. Por ejemplo, Dios nos bendice con algo. Reunamos la familia y seamos agradecidos a Dios. Qué lindo que papá pudo prosperar y se pudo comprar un carro y es una bendición porque vamos a poder ir a la iglesia, vamos a poder llevar gente, lo vamos a poder al servicio del Señor. Y le hacemos entender a nuestros hijos que Dios está en todas las cosas. Nos enteramos que está enfermo el hermano tal. Vamos juntos y ponemos en oración para que Dios pueda obrar y levantar al que está caído. ¿Cuántos de ustedes tienen una lista de oración? ¿No tienes una lista de oración? No te puedes ir de la conferencia de Tarija sin una lista de oración. ¿Qué vas a pedir en la lista de oración? Señor, te pido por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. A veces somos unos mangueros. Hacemos oraciones egocéntricas. Todo gira alrededor de nosotros. Ahora yo miro las oraciones de la Biblia y cambian completamente.
Vean a Pablo en la cárcel. El apóstol está en la cárcel y no pide que lo libren. Oren por mí para que la palabra del Señor corra. Miren, mis prisiones ha sido de progreso del Evangelio, escriben Filipenses. Él encuentra que todas las circunstancias, lo importante no es el beneficio propio, sino que realmente Dios se manifiesta en sus propósitos. ¿Cuánto tenemos que aprender a orar para buscar la voluntad de Dios, verdad? Entremos en oración, involucremos una familia en esto y veamos a Dios en todas las cosas. Cuando Dios se manifiesta en tu ministerio, compartilo con tus hijos, con los hermanos. Aprendamos a ser una iglesia sensible a la voluntad de Dios. Cada año nosotros nos juntamos los ancianos y el consejo pastoral y nos ponemos de rodillas a Dios para decirle: Señor, ¿cuál es el proyecto que tienes para la iglesia cristiana evangélica en Santa Fe? Porque nosotros podemos proyectar muchas cosas, pero no podemos dar cuenta en el medio del camino que no estamos en la voluntad de Dios. Lo mismo hay que hacer con la vida, lo mismo hay que con la familia. Entonces, de esa manera la precisión en las decisiones se afina de tal manera porque Cristo es el Señor de la vida. ¿No te pusiste a pensar que la mayoría de los fracasos fue porque estás luchando y estás resistiendo al Señor? A ver, deja que el Señor sea claro en tu corazón. No des más vueltas. Concretamente, ¿con qué estás luchando con Dios? Concretamente, ¿con qué estás resistiendo al Señor? Basta. La vida se te va. Decí la oración de Josué, que dice el Señor a su siervo. Primera P, ¿me ayudan? ¿Cuál era? Proyecto de excelencia. Segunda P, ¿cómo? Productividad en el uso del tiempo. Miren qué buena que es la voluntad de Dios. Tercera, y la tienen ahí, si no la dicen ahora. ¿Cuál es la tercera? Precisión en las decisiones. Terminamos. La cuarta, puerta de restauración. La frase que tienen aquí es muy particular. Es la frase que dice el libro de Hechos en capítulo 7. Habla de Moisés. Y yo he tratado de ponerles en otro color en la placa para que vean cómo el dedo de Dios nos está indicando algo. Que la voluntad de Dios siempre es puerta de restauración. Puede haber en esta noche aquí jóvenes que necesitan que Dios restaure completamente su vida, no un área, todo. Que han venido fuera de la voluntad de Dios, con pecados ocultos, con áreas de la vida con fracaso, y llegamos aquí y decimos: si voy a tomar a partir de ahora decisiones diferenciadas, Dios tiene que intervenir. Ahora, este ejemplo de Moisés es muy particular, porque en este capítulo 7 de Hechos habla de Moisés, quien habían, y observen la palabra en blanco que le puse allí, rechazado. Diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernarte y juez? A este es como que Dios dice: mírenlo, a ese que rechazaron, a ese que se equivocó, a ese que actuó fuera de la voluntad de Dios, a ese Dios lo envió como gobernante y libertador. Y más adelante dice: a ese Dios le dio palabra de vida para nosotros. Y yo creo que esta experiencia de Moisés es la que se puede repetir en muchos de nosotros hoy. Seguramente Satanás habrá dicho: a este Gustavo, que se equivocó el año pasado en esto y en esto. Y yo veo el dedo de Dios que dice: este Gustavo, que se equivocó, ahora tiene un proyecto diferenciado, con decisiones diferenciadas, para hacer grandes cosas de Dios. A este que rechazaron, Dios lo envía. A este que se equivocó, Dios lo desafía. Y es como que el dedo de Dios se pone en cada uno de nosotros hoy. Miren, jóvenes, a la mayoría de ustedes probablemente no los vuelva a ver, o a muchos de ustedes. Pero la palabra de Dios siempre queda repiqueteando en el corazón de muchos de nosotros. Y quiera Dios que en esta noche todos podamos tomar una decisión. Porque en el pasaje que hemos leído hay dos lugares geográficos que me parecen fantásticos. Uno es el desierto de Tecoa, el otro es el valle de Beraca. El desierto de Tecoa fue el lugar donde el mismo Josafat, que se había equivocado y frente al problema, fue inmediatamente a llevar a todo el pueblo. El desierto de Tecoa fue un lugar de consagración. El desierto de Tecoa fue un lugar de reconocimiento del señorío de Dios. El desierto de Tecoa fue un lugar donde todo el pueblo alabó y dijo: Él es el Señor, de Él es la batalla. Fue el lugar donde le entregaron toda la vida. Si le salía mal, los sirios
se lo comían crudo. El desierto de Tecoa es el lugar donde todos nosotros tenemos que pasar. Porque escuchen bien, porque pasaron por el desierto de Tecoa, llegaron al valle de Beraca. Y el valle de Beraca es el valle de la bendición, es el valle de la victoria, es el valle donde recogieron todos los despojos de la guerra que aún no lo podían cargar por tantas cosas que habían logrado. Es el valle de la victoria. Nunca vamos a tener Beraca si primero no pasamos por Tecoa. Nunca vamos a tener bendición en la vida si primero no entregamos completamente nuestra vida al Señor. En una de las últimas conferencias que estuve en mi país, habían pasado 20 años que no iba a ese lugar. Quédense tranquilos, no van a pasar 20 años para que vuelva a Bolivia. Me dice el anciano mayor, espero que no pasen 20 años porque yo no voy a estar aquí cuando vuelvas. Y allí, mientras estaba en la conferencia, en el momento de la cena del Señor, se paró uno de los nuevos ancianos. Yo le veía cara conocida. Pero vieron cuando pasa el tiempo y pasan los años, uno se olvida de las cosas, se olvida de las caras, se olvida el celular, se olvida la llave. La mitad del tiempo nos pasamos buscando todo lo que nos olvidamos. Y de pronto se para a leer las cartas después de la cena del Señor y dice, yo quiero decir algo. Hace 20 años, al pie de la precordillera, estábamos en aquel campamento donde vos viniste a predicar, Gustavo. Y yo estaba enredado con las drogas, lejos de Dios. ¿Te acordás cuando hablamos en aquel árbol? Yo no me acordaba ni de él ni del árbol. Y en aquel tiempo yo me encontré con el Señor. Yo me acordaba solo de su rostro. Pasaron 20 años. Dios lo levantó, le dio una familia y ahora es pastor de la iglesia. Y yo digo, uno nunca sabe lo que Dios hace en un momento con un joven. Puede tener una vida destruida, fuera de la voluntad de Dios, pero pasa por el desierto de Tecoa y Dios tiene un valle de Beraca. Por eso, como mañana todos vamos a volver a casa, a nuestros trabajos, a la vida de todos los días, yo les quiero hacer una propuesta en esta noche, hacer un gran desierto de Tecoa en esta noche, aquí, en este tinglado en Bolivia, donde le entreguemos todo al Señor. No te quedes con nada. Cuando te quedas con algo, no llegas al valle de Beraca. Es como aquel muchacho que le trajo los panes y los peces al Señor y el discípulo dice, ¿qué es esto para tantos? ¿Sabés cuándo lo poco es mucho para Dios? Cuando lo poco es todo. ¿Vamos de nuevo? ¿Sabés cuándo lo poco de tu vida es mucho para Dios? Cuando lo poco es todo. Cuando vos decís, Señor, ¿qué puedo hacer con mi vida? Metí tanto la pata. Señor, ¿qué puedo hacer con mi vida, con la familia que tengo? Señor, ¿qué puedo hacer mi vida con mi pasado? No importa que sea poco ante tus ojos, lo importante es que sea todo. Y si en esta noche haces un desierto de Tecoa y se lo entregas al Señor, Dios puede hacer una multiplicación, un valle de Beraca, donde tu vida pueda ser para la gloria y la honra del Señor. Tiempo del desierto de Tecoa. Tiempo de entregarle todo al Señor. ¿Te quedó todavía en esta conferencia algo oculto? ¿Quedó una telaraña? ¿Quedó un pecado oculto? ¿Quedó un ídolo? ¿Quedó una pasión escondida y sucia? Este es el momento para traer a los pies del Señor. ¿Quedó un resentimiento? ¿Quedó un odio? ¿Quedó algo que el Señor no trabajó todavía? Este es el momento para rendirle todo al Señor. Vamos a hacerlo. Vamos a inclinar la cabeza. Último tiempo de oración de estas conferencias. Y cada uno orando con el Señor. Porque es después del desierto de Tecoa, donde entregamos todo, viene el valle de la bendición. Vamos a orar cada uno con el Señor y luego yo voy a orar por todos ustedes para que Dios bendiga la vida de cada uno de los que están aquí.
Amado Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das. Y yo quiero poner en tus manos todas las decisiones que hemos tomado en esta conferencia. Quiero poner en tus manos la vida de todos los jóvenes y los hermanos que están aquí. Quiero pedirte una bendición especial para cada familia representada. Quiero pedirte que tu mano de poder y multiplicación se extienda aquí en Tarija y en todo el país, y puedas hacer de nuestras vidas, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que sean personas que viven en el valle de la bendición. Señor, cada uno hemos traído aquellas cosas que tenemos que entregarle a ti, y pedimos que tú con tu Espíritu nos permitas entregarlas completamente, Padre, y comprometernos a vivir en tu voluntad, eligiendo lo mejor. Señor, trabaja en la vida y en el corazón de aquellos que tienen que sacar cosas muy duras de su vida. Arráncala, Señor, y permite que con las vidas completamente restauradas podamos vivir en tu voluntad. Pido una bendición especial sobre esta iglesia que ha organizado esta conferencia, sobre la comisión, sobre todos los encuentros, para que tú bendigas y multipliques cada iglesia representada aquí. Pongo en tus manos mi regreso para que tú me guardes y pedimos que tú bendigas a todo tu pueblo en este lugar. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor les bendiga mucho.